las caídas del cristiano. Las caídas del cristiano. Antes de comenzar con el tema, quiero decirte algo para que nadie se equivoque y yo no me haya explicado bien. El Señor no provoca tus caídas. El Señor no quiere que caigas. Pero el Señor usa tus caídas para tu bien. Y hay cosas que no se aprenden, sino es a través de nuestras caídas. No es que el Señor provoque tus caídas. Caemos a veces por circunstancias o por consecuencia directa de nuestro comportamiento. Y a veces caemos por consecuencias o por motivos ajenos a nuestro comportamiento. Pero de cualquier manera, el Señor no provoca tu caída, pero las usa para tu bien. Y lo importante cuando caemos es cómo nos levantamos. Es muy importante. Para salir con el tema, tengo el primer versículo, Miqueas capítulo 7, verso 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. ¡Wow! Y aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. ¡Aleluya! Dígaselo a su enemigo. Ahí parece que está hablando de la carne, que es uno de los tres grandes enemigos del creyente, porque está hablando en femenino. Algunos piensan que está hablando de la suegra. No, a la suegra ahí no tiene nada que ver. Tú, enemiga mía, probablemente está hablando de nuestra propia concupiscencia. Nuestra carne, que es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No es que no quiera, es que es imposible, porque el designio de la carne es enemistad contra Dios. Y el designio del espíritu es enemistad con la carne. La carne y el espíritu están enemistados perpetuamente. Hasta que el Señor nos revista este cuerpo de la gloria suya, nuestra carne es nuestra enemiga. Y probablemente ahí, proféticamente, el profeta Miqueas le está hablando a su propia carne, porque quizás lo hizo pecar o lo que fuese. Y él le está diciendo, tú, enemiga mía, no te equivoques. Voy a parafrasear Miqueas 7:8. Tú, enemiga mía, no te equivoques. No te alegres de mí, aunque me veas tirado. Wow. Aunque yo esté tirado en el suelo, aunque esté caído, pero no te equivoques, no te alegres de mí. Porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tiniebla, Yahweh, el Señor, Jehová, será mi luz. Lo importante cuando caemos es saber levantarnos. Y te digo más, no solo saber levantarnos, sino que tú, si gestiona bien tu caída, mira lo que te digo, ¿vale? Si tú gestionas bien tu caída, ¿sabes qué pasa? Que vas a salir, mira, aquí hay revelaciones, ¿vale? Ahí hay algo muy importante. Si tú gestionas bien tu caída, se pasa muy mal en la caída. David cayó, Jonás cayó, Pedro cayó, un montón de profetas cayeron. Si tú gestionas bien tu caída y eres inteligente espiritualmente hablando, saldrás más humilde de cuando entraste. Saldrás más sabio de cuando entraste. Saldrás más prudente. Saldrás más considerado con los demás. Y saldrás más maduro en tu carácter. Porque Dios permite tu caída, no las provoca, pero Él las permite y las usa para prepararte para tu llamado, para prepararte para tu destino, para prepararte para tu conquista. Dios no usa a nadie que no haya sido procesado. Cuando Dios te recoge del mundo, Él te hace nacer de nuevo y tiene un propósito, tiene un destino para ti,
tiene una conquista para que tú andes en ella, tiene una tierra prometida, que en este caso es una tierra de promesas que Él te ha dado. Pero antes del cumplimiento de esas cosas, tenemos que ser procesados. Nadie está preparado cuando se convierte para ser usado. Todos tenemos que ser procesados. Y unos son usados son procesados de una manera, otros de otra. Y los procesos a veces son ciclos. Un proceso te lleva a una conquista. Cuando ya estás ahí en esa conquista, el Señor te procesa para otra más grande. A veces el proceso duran años, o el ciclo, a veces duran meses, a veces son consecutivos, a veces hay grandes periodos en la vida de cada uno. Dios nos conoce y nos procesa, porque Él es nuestro Padre. Y Dios, al que ama, wow, Dios me hablaba y me decía, la gente, algunos siervos del Señor malentienden la disciplina. La única motivación delante de Dios agradable cuando se disciplina a una persona es el amor. Si Dios te disciplina es porque te ama y su motivación es el amor. Él no te castiga, Él te disciplina con amor porque te ama y porque detrás de esa disciplina, detrás de ese proceso, viene algo grande para ti. Y cuanto más grande sea lo que Dios tiene para ti, más doloroso es el proceso. Usted se imagina un hombre que fue procesado. Pobre hombre, entre comillas, 40 años. Entró en un proceso que duró nada más y nada menos que 40 años. Ese hombre tenía el destino, el llamado de sacar a 400.000 esclavos con su mujer y sus hijos y convertirlo a través de un desierto ardiente en un pueblo formado para la conquista de la tierra prometida. Ese hombre tenía que aguantar presiones durante esos 40 años, siendo el líder de 1,5 millones o 2 millones de personas, entre los hombres, las mujeres, los niños, los que iban naciendo. Ese hombre, lo que le venía encima, y a la edad de 40 años tuvo una caída, porque mató a un egipcio. Mató a un egipcio y le costó. Lo que pasa es que Dios usó eso para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Lo llevó el Señor a un proceso. A la edad de 40 años comenzó a ser procesado. Cuando él ya no tenía ni esperanza, había pasado un año. Usted se imagina a ese hombre un año aguantando, diciendo, si yo sé que tengo llamado, si yo sé que tengo ministerio, si mi madre cuando me amamantaba, cuando yo ya entendía, me lo decía, porque fue su propia madre la que lo crió, ¿vale? Lo prohijó la hija de Faraón, pero se lo llevaba a su propia madre, ¿no? Entonces, la Biblia dice que su madre le inculcó el amor hacia su pueblo. Y él sabía que tenía ese llamado impresionante desde el vientre de su madre. Y pasó un año y no pasó nada. Pasaron 2 años, no pasó nada. Y 3, y 4, y 10, y 15, y 20. En ese desierto con su suegro, al cuidado de unas cabras allí. ¿Qué pasaba? Nada. Ese hombre procesado. Y tuvo que esperar 40 años. A la edad de 80 años, Dios le dijo, ahora sí estás procesado. Ahora estás apto. Y yo pensaba y decía, claro, Dios tenía que asegurarse. ¡Wow! ¿Tú te imaginas, hermano, que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto a los 80 años y a los 2 o 3 años de estar en el desierto, imagínate, a los 2 o 3 años de esas presiones o a los 10 años de esas presiones tan fuertes, Moisés hubiese tirado la toalla? ¿Te imaginas si hubiese renunciado? ¿Qué hubiese pasado con el pueblo de Israel en el desierto? Entonces Moisés no entendía por qué tuvo que estar desde los 40 hasta los 80 siendo procesado. Pero es que Dios tenía que formar el carácter de ese hombre para aguantar lo que le venía encima. ¿Tú sabes lo que es 2 millones de personas que de cuando en cuando venían para apedrearte y nada más que hacían murmurar contra ti, querían matarte, cada vez que tenían problemas se iban contra Moisés, esas presiones tan grandes? Si yo tengo una iglesia de 40, 50 y a veces no puedo con las presiones, ¿te imaginas una iglesia de 2 millones? ¿Te imaginas lo que ese hombre tuvo que soportar? Pero ese hombre estaba preparado
Porque Dios lo procesó durante 40 años. ¿Por qué? Porque Dios usa todo lo que Él quiere, incluso las caídas. Pero recuerde, Dios no provoca tu caída. Dios permite tu caída. Y Dios usa tu caída. Así que vamos a ver el proceso de la caída de un hombre. Tengo dos para estudiar un poquito. Tengo la caída de Pedro, el apóstol Pedro, y tengo también la caída del rey David. Hay muchos personajes bíblicos que cayeron, pero yo en esta tarde-noche quiero hablarte en primer lugar de la caída del apóstol Pedro. Vamos a estudiar un poquito al apóstol Pedro, sin ánimo de acusarlo, sin ánimo de criticarlo, sin ánimo de murmurar contra la memoria de este gran hombre de Dios, pero que tuvo que ser procesado, porque tenía el llamado de convertirse cuando el Señor se fuese, cuando el Señor resucitó, se fue para el cielo, vino el Espíritu Santo, y Pedro tenía la responsabilidad de liderar la iglesia primitiva. Hasta el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando ya se ve que hay otro líder preparado, el apóstol San Pablo. Pero desde el capítulo 1 de los Hechos al capítulo 13, se ve claramente que hay un abanico de grandes hombres y mujeres de Dios, pero sobre todo estaba ahí este pescador que fue procesado para pasar de Simón a Pedro. Aleluya. Y este hombre, pues vamos a estudiar un poquito su carácter, porque el carácter del hombre y de la mujer de Dios tiene que ser formado. Y a veces tiene que ser formado permitiendo el Señor las caídas. No, repito, no me canso de repetirlo para que nadie se lleve una imagen contraria y un razonamiento contrario. Tenga cuidado con los razonamientos. Mira, hago un paréntesis a la palabra, ¿vale? A alguien le hará falta esto. Tenga cuidado con los razonamientos, si no se ajustan totalmente a la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios es la única cosa infalible 100% en la tierra. No hay nada infalible, solo la palabra de Dios. Evidentemente el Espíritu del Señor, que es Dios sobre todas las cosas, como el Padre y como el Hijo. Pero la palabra escrita es infalible. Tenga cuidado con la Biblia, en la Reina Valera la llama argumentos. En el original dice razonamientos. Los razonamientos, cuando no se ajustan a la palabra de Dios, se convierten en fortalezas. Fortalezas mentales del enemigo. ¿Sabe usted que un demonio puede tener una fortaleza en su mente? ¿Cuándo? Cuando usted tiene una mentalidad, un paradigma, un razonamiento que no se sujeta a la palabra escrita de Dios. El razonamiento humano se convierte en una fortaleza. Por eso dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. En el original dice derribando razonamientos y altiveces que se levantan en contra de Dios. Porque un razonamiento que no se alinea a la palabra, Mati, que no se alinea a la palabra escrita de Dios, se convierte en una altivez. ¡Wow! Cuando el razonamiento es carnal, se convierte en una altivez. Y eso se convierte en una fortaleza. ¿Vale? Y cuando el rencor, cuando usted razona humanamente, usted tiene un argumento humano, un razonamiento humano. No, yo no tengo que perdonar a esa persona por esto. Y usted hace su propio razonamiento, eso es una fortaleza. Y usted tiene que derribarla. ¿Cómo? Cuando usted se humilla, porque el razonamiento carnal es una altivez. Y lo contrario de la altivez es la humildad. Cuando usted se humilla delante de Dios y acepta la palabra escrita de Dios y acepta hacer la voluntad de Dios, le cueste lo que le cueste, ese razonamiento, wow, esa fortaleza se cae, se derrite.
Aleluya. Y se levanta un razonamiento bíblico que le lleva a la libertad. Aleluya. Tenga cuidado. Conozca bien la palabra escrita de Dios. Y cada carácter, nadie viene al Señor con un carácter idóneo, apropiado para ser usado. Tenemos que ser procesados, sí o sí. Sin proceso no hay conquista de tu llamado. ¿Pierdes el llamado? No, lo tienes, es tuyo, Dios te lo ha dado. Pero una cosa es lo que usted tenga en Cristo Jesús y otra cosa es lo que usted sea capaz de conquistar. Y cuando uno conquista es cuando es procesado. Y hay cosas que no van a desaparecer de tu vida, sino es a través de las caídas. Repito, Dios no las provoca, pero las usa. Y hay gente que ni aún en sus caídas derriten su altivez. Yo he visto gente procesada muchos años, pastores que están siendo usados así, y Dios quiere usarlo así, y los mete en un proceso, pero se ponen duros, firmes. No he caído, la culpa la ha tenido ese. No, ha sido mi marido. No, ha sido mi mujer. No, es el pastor. No, es la iglesia. Y por eso me cambié, y por no sé qué, y por no sé cuánto, porque está fuerte. Y Dios dice, bueno, voy a dejar un ratito. Cuando ya descansa un poquito, otra vez lo mete en el proceso. Porque quiere destruir tu altivez y tu razonamiento. Quiere derrumbarte. El Señor quiere derrumbarte en la carne para levantarte en el espíritu. Sin proceso no hay conquista, no hay. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios ha sido usado sin previo proceso. Entonces vamos a estudiar un poquito, si me da tiempo, vamos a estudiar Pedro y vamos a estudiar a David, si me da tiempo. Si no me da tiempo, por favor, Matías, cuando falten 10 minutos, tú te levantas y me lo dices. Si no me da tiempo, pues estudiaremos nada más que al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro tenía un rasgo. Nuestro carácter está lleno de rasgos que tienen que ser procesados, eliminados. Tienen que ser vapuleados por la disciplina de Dios. Wow, mucho, hermano, mucho. Tenemos que ser procesados mucho tiempo. Porque hay siempre rasgos. Pasa que hay gente que terminan sus días en la tierra y no le han permitido al Señor el proceso. Porque cuando yo veo una persona que empieza a ser procesada y lleva a lo mejor X años y han brillado, han conquistado algo, pero no le ha venido la caña fuerte. Cuando le viene la caña fuerte, digo yo en mi corazón, ahora se va a manifestar qué hay ahí. Porque cuando llega el proceso es cuando realmente una persona demuestra lo que es en Cristo Jesús. Y hay gente que se derrumban con el proceso, no en la carne, no se derrumban lo que el Señor quiere derrumbar, sino que se derrumban porque no son capaces de permitirle al Señor ese proceso, no gestionan bien y Dios sabe qué hace cuando Él ve que ya te va a destruir ese proceso. ¿Sabe qué hace el Señor? Para ese proceso. Pero no conquistas. Lo para, pero tú no conquistas. Y el Señor te deja un tiempecito, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, para que te ponga un poquito mejor. Pero al final el proceso vuelve. Igual. Con los mismos, otros nombres, otras circunstancias, pero el proceso es el mismo. Porque el Señor no te va a pasar a segundo grado si no apruebas primero. El Señor no hace chapuces, lo siento mucho. Cuando apruebe primero, te dirá, ahora segundo. Mientras tanto, primero. Es que mi hijo lleva 20 años en la universidad. Wow, tiene 3 carreras. No, que está repitiendo primero. Entonces, el Señor es lo mismo. No tiene prisa. ¿Qué te digo? Permítele que el Señor te procese. Colabora con Él, ríndete. ¿Eres capaz de hacer esta oración? No te digo que la hagas ahora, ¿vale? Pero eres capaz a solas con el Señor, tirarte de rodillas, a solas, que nadie te vea, ni tu mujer, ni tu marido, nadie. Y decirle, Señor, haz lo que quiera conmigo. Haz lo que quiera. Yo soy la vasija, tú eres el alfarero. ¿Te atreves a...? Pero piénsatelo, que esta oración el Señor la contesta, la acepta, piénsatelo. Te digo porque yo la hice y yo he sido procesado. Te digo algo, cuando al Señor no le gusta como está quedando la taza,
Eso está cuando el profeta fue a la casa del alfarero. ¿Sabe qué hizo? No le gustaba cómo estaba quedando. ¿Sabe qué hizo con el barro? Cogió, hizo así, ¡pim!, en la mesa, ¡pim, pim, pim, pim!, deshizo aquella vasija y comenzó a hacerla de nuevo. Piénsatelo, pero ten cuidado, piénsatelo consecuentemente, ¿vale? Si te atreves, dile: Señor, rómpeme si quieres y hazme de nuevo. Algunos no van a hacer esta oración. Lo leo en vuestro rostro, algunos no. Tranquilo, eso simplemente si usted quiere. Pero vamos a ver al apóstol Pedro. Vamos a ver un poquito el carácter de Pedro. Pedro era un hombre altivo. Era un hombre prepotente. Era un hombre que le llevaba la contraria al mismísimo Señor. Era un hombre que él creía que siempre llevaba la razón. Era un hombre que él creía ser mejor que los otros 12. Un hombre cuyo rasgo de prepotencia y de altivez tuvo que ser vapuleado por la disciplina del Señor. Mateo 16, 22 y 23. Jesús acababa de decir que ya voy a Jerusalén, faltaban muy poquitos días para morir en la cruz. Voy a Jerusalén, quiero contar con vuestro apoyo, quiero que estéis orando conmigo, quiero que estéis cerquita a mí, necesito. Él se llevó a los 12 a orar al Getsemaní, de los 12 cogió a 3, velad conmigo. El Señor, como hombre, como hijo del hombre, necesitaba la compañía de los suyos en los momentos difíciles. Y él estaba ahí: ya voy, ya queda poquito, ya voy a Jerusalén. Y entonces, mira lo que dice: entonces Pedro, tomándole aparte, en la Reina Valera dice, comenzó a reconvenirle. En el griego dice, comenzó a reprenderlo. No. Eso no te va a suceder. Tienes que tener compasión de ti mismo. Y dice en la Reina Valera, de ninguna manera esto te acontezca. Pero en el griego dice, de ninguna manera eso te va a acontecer. Él estaba imponiendo su criterio y lo tomó aparte para reconvenirle con una actitud, el griego dice que con una actitud reprensiva. No, ¿qué dice? Eso no te va a suceder. Eso no va a acontecer nunca. Y tuvo que ser golpeado, porque sabemos la respuesta del Señor. Sabemos perfectamente en el 23 que dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor comenzó a disciplinar al apóstol Pedro. Pero no bastante con esto, se ve mucho más fuerte la actitud y el carácter indomable del apóstol Pedro en Mateo 26, 31 al 35. Fíjense que ya es la última noche, se van a ir al Monte de los Olivos para entrar al Getsemaní. Y fíjense que dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros, todos, los 11, ya Judas había ido, los 11, todos, os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está escrito en la Biblia. Es una profecía, Pedro. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Todos vosotros, porque yo soy el Hijo de Dios. Y yo sé todas las cosas. Yo soy omnisciente. Yo conozco el futuro. Yo sé lo que va a pasar dentro de unas horas. Yo, Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, todos vosotros, Tomás, todos. Yo sé lo que va a pasar esta madrugada. Yo soy el Hijo de Dios. Y todos vosotros os escandalizaréis de mí.
Y lo sé porque soy Dios y lo sé porque está escrito en la palabra de Dios. Está escrito en la Biblia. Es una profecía que se va a cumplir en esta madrugada. Todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aparece el prepotente, que aunque era como era, tenía un llamado para ser el líder de la iglesia primitiva, para ser el hombre más usado en la primera parte del libro de los Hechos, capítulo 1 al capítulo 13. Después ya empieza a ser el protagonismo de otro ministerio, Pablo. Pero del 1 al 13 usó el Señor a Juan, a Jacobo, a todos los apóstoles, pero especialmente a Pedro. Pero antes de ser procesado, fíjense la arrogancia. Hermano, no es criticar, no es murmurar de la memoria de este hombre de Dios. Es sencillamente que si tuvo que ser procesado ese hombre, ¿cómo no nosotros? Se levanta él con prepotencia y dice, Señor, ¿estás? Vamos a parafrasear. Parafrasear es buscar frases paralelas, contar lo mismo con otras palabras, ¿vale? Porque Dios inspira el mensaje, pero no el lenguaje. ¿Entendéis? No sé, alguien sí lo capta. A veces creemos que Dios inspira el lenguaje. No. Dios inspira el mensaje. El lenguaje hay que adaptarlo a ese mensaje. Yo te voy a parafrasear esto. Pedro dice, no, Señor, no. Perdóname. Estás equivocado. Todos estos, sí. Estos 10, sí. Pero yo no. Yo estoy por encima de estos 10. Perdón, Pedro, que lo ha dicho el Señor. Estoy por encima del Señor. Perdón, Pedro, que está escrito en la Biblia. Estoy por encima de la Biblia. Eso es lo que dijo. Jesús le dijo, yo sé que todos vosotros os escandalizaréis de mí. Lo sé yo. Y además me avala el escrito. Porque escrito está. Le dio una profecía del Antiguo Testamento. Y Pedro dice, no. Estos 10, aunque estos 10, yo, ni hoy, ¿qué dice? Ni nunca. ¡Wow! ¡Qué tío!, ¿no? ¡Qué tío! Para tenerlo de amigo, depende cómo, ¿no? Nunca me escandalizaré. Y dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, en otro evangelio dice 2 veces, aquí no lo dice, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. El Señor insistió en lo mismo, 35. Pedro le dijo, otra vez te equivocas, Señor. Es que era prepotente. Mucho respeto a la memoria de ese gran hombre de Dios, que seguro que está con el Señor. Pero era una persona prepotente, ¿no? Otra vez te equivocas. Jesús le dice, antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, ay, qué bueno, un tío, buena gente, ¿eh? Aunque tenga que morir contigo, aunque tenga que ser clavado en la misma cruz que tú. ¡Qué valiente! No te negaré. Y claro, como era el líder, por llamado, tenía el llamamiento, porque Dios te da un llamamiento y lo tienes. No te lo quita, es irrevocable. Otra cosa es si tú eres capaz de desarrollarlo. ¿Vale? Otra cosa es si tú eres capaz de conquistarlo. Otra cosa es si eres capaz de pagar el precio que requiere conquistar eso. Pero que lo tiene, lo tiene. Y él lo tenía. Él era el líder.
Porque, ¿qué hicieron los otros 10? Se envalentonaron. A ver, nosotros tampoco. Venga, Señor, vamos a, en vez de una cruz, 11 cruces. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién termina la conversación? Estaban, entre comillas, discutiendo, entre comillas, el Señor con Pedro, ¿no? ¿Y sabe quién tiene la última palabra en esta conversación? Pedro y ellos. El Señor tuvo que dejarlo y dice, bueno, pues ya está. Pues tú mismo. Dese en cuenta hasta dónde llega. O sea, el tío se puso ahí que si el Señor le sigue el tema, todavía está después de 2000 años, que no, que yo no te voy a negar. Y el Señor que sí, y el que no. El Señor se cayó y dice, bueno, venga, vale, vamos a ver, que pasen las horas. Entonces, hermano, la prepotencia del apóstol Pedro. Por eso tuvo que, ¿sabe por qué? Porque es fuerte. Te voy a decir algo que ocurrió en aquella conversación, que no nos lo dice Mateo, nos lo dice Lucas, capítulo 12, verso 31 al 34. Ahí en esa misma conversación, momentos antes, lo que pasa, por eso es bueno leer, siempre que usted lea algo en un evangelio, vaya a los otros evangelios sinópticos. Mateo, Marco y Lucas son sinópticos, entonces búsquelo en los tres, toda la información, porque Lucas manifiesta algo que ocurrió en ese instante que Mateo no lo registra. Fíjense que en esa misma conversación le dice el Señor, Pedro, que tengo discernimiento, o mejor dicho, Simón, tengo discernimiento, sé lo que está pasando en el mundo espiritual. ¡Wow! El Señor, es que fue muy fuerte lo que pasó aquella noche, ¿eh? El Señor, en ese mismo instante, pásame el versículo de Lucas, en ese mismo instante le abre el mundo espiritual. Porque Jesús tenía todos los dones del Espíritu, el único ministerio que realmente fluyó al 100%, Jesús de Nazaret, el Maestro, el Hijo de Dios, hecho Hijo del Hombre. Y Él vio el mundo espiritual. Simón, acaba de ocurrir algo en el mundo espiritual. ¡Wow! Esto lo hemos leído y se nos pasa por alto, pero el Señor dice, he aquí, Satanás, yo tengo la interlineal, la cueva, el diccionario, perdón, el Nuevo Testamento en griego, y no dice eso en griego, lo que dice realmente es que le da más énfasis. Ahí dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En el original dice, Simón, Satanás os está pidiendo para zarandearos como a trigo. En ese mismo instante. ¿Y sabe lo que dice el original? No dice Satanás os está pidiendo para zarandear o no. Satanás os está reclamando. ¡Wow! O sea que Jesús estaba allí con los 12 y a la vez estaba viendo lo que estaba sucediendo en el tercer cielo. Como era Jesús, ¿no? ¡Wow! Y estaba viendo y dice, Simón, ¡wow! En la misma conversación. Ahí hay una revelación, hermano. Porque es la misma conversación, si no lo vaya a ver 2 versículos más para abajo. ¿Qué derecho tenía Satanás a reclamar un zarandeo en la vida de los apóstoles? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué derecho tenía? La prepotencia y la altivez. Satanás estaba reclamando. Dios, le está llevando la contraria a tu hijo. Y está diciendo que sabe más que la Biblia escrita. Me tienes que dejar que lo zarandee. Y mira, Dios, no solamente Pedro, los 10, en vez de ponerse en esa discusión a favor de Jesús, se pusieron a favor de Pedro. No, estamos de acuerdo, aquí hay votación, 11 contra 1. Pedro lleva razón, Jesús no lleva razón. Pedro va a dar su vida por ti. Y no solo Pedro, nosotros 10. Fuerte ahí, machote, pecho de lata, como los romanos. Vamos a dar la vida por ti. Y Satanás diciendo,
me tienes que dar permiso para que los zarandee como a trigo. Sabe que tu conducta, esto no se predica mucho, pero yo lo predico, porque Dios me lo dice al oído. Sabe que hay gente que viven como le da la gana, después de 40 años. No guardan los principios bíblicos. Son señores y señoras de sus propias vidas, de sus propias emociones, de sus propias decisiones. No han aceptado a Jesús como su Señor. Lo han aceptado como su Salvador. Se piensan que a Jesús se acepta como Salvador y no, a Jesús se le acepta como Salvador y como Señor, como Salvador porque te salva y como Señor porque se convierte en tu dueño absoluto. Pero hay gente, tengo cuidado porque no voy a sacar la mascarilla, pero hay gente, hermano, que no, se piensan que en la vida cristiana es: el Señor me salvó y yo gobierno mi vida. Y yo decido qué hacer con mi vida. Qué hacer con las decisiones fuertes que tengo que tomar. Qué hacer en los momentos de presión en la iglesia. Yo decido si hago o no hago. Si perdono o no perdono. Si voy o si vengo. Si me cambio de la iglesia o no me cambio porque me da la gana. Y sé que hay situaciones en que el mismo Señor te lleva a que te cambie, yo sé, pero yo te estoy diciendo, dejar que el Señor sea eso. Señor en el griego es Kyrios, que significa dueño. El esclavo le decía Curios, o Kyrios, no sé cómo se pronuncia. Cuando decía, ese es mi Curios, estaba diciendo, ese es mi dueño. Y yo soy su esclavo. Eso es el Señor. Lo que pasa es que el Señor no va a enseñorearse de ti más allá de lo que tú le permitas. Porque Él es el Señor por amor. Y Él no va a tocar nunca un área que tú no lo entregues al Señor. Él te ama y te respeta. Entonces, hermano, dijo también el Señor, el 32, pero yo, vea el proceso. Se lo dijo al líder, al cabecilla. Se pusieron de acuerdo los 11, pero el Señor se lo dice, Satanás os está reclamando a los 11. Pero Simón, tú has sido el promotor de todo esto. Es la misma conversación. Ahora te voy a demostrar que es la misma conversación. Y le dice, pero yo. ¿Te imaginas Pedro diciendo, Señor, que Satanás está reclamando mi vida para zarandearla delante del Padre? Y le habrá dicho el Padre que no, ¿no? No le habrá dado permiso, ¿no? Pero el Señor le dice, pero yo he rogado, jolín, como era Jesús, gloria a Dios por Jesús. Estaba allí a punto de morir, diciéndole verdades a los 11, viendo el mundo espiritual y rogando a la vez por vosotros. Estaba orando y dice, pero yo he rogado por ti. Pero si estaba hablando con Él. El Señor es el Señor. Y a la vez estaba rogando por ellos. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez, vuelto, ¿de qué? Del proceso. Entonces, tú que has ministrado la prepotencia y la altivez a los 10, tú vas a ser usado después del proceso para bendecirlos, para que los confirme a tus hermanos. Una cosa es cómo entra en el proceso y otra cosa es cómo sale. ¡Aleluya! Dele más fuerte ese aplauso al Señor. El proceso a nadie le gusta. Pero lo que viene tras el proceso es bueno, es necesario. Y déjame decirte algo, nadie será procesado más allá de lo que pueda. Eso es una promesa. Por eso es que el proceso a veces se detiene y el Señor comienza a fortalecerte, a madurarte. Ay, por fin ya estoy mejor.
Pasé 2 meses que no vea, pero ahora estoy mucho mejor. Cuidado, es que te está fortaleciendo el Señor. ¿Para qué? Para que termine el proceso. Aleluya. Y dice, fíjense, os invito a venir ahora a la vida del apóstol Pedro después del proceso. Juan, capítulo 21, 15 al 18. ¿Cómo vamos, Matías? Muy bien, pues vamos a Juan 21, 15. Mira qué hombre más nuevo, más diferente. Mira, el prepotente ya no era tan prepotente. Ya se le había perdido la prepotencia. Wow, fue procesado, lloró amargamente en su caída. No vamos a leer la caída, todos la sabemos, pero una simple mujer le dijo, tú tienes un acento galileo. Me parece a mí que tú eres discípulo de Jesús. ¿Qué dices tú? ¿Yo? Conozco a ese de nada. ¿Ese quién es? El carpintero ese. Wow. Así por 3 veces. Pero es que iba en aumento. Porque los demonios tomaron control. No quedó Pedro endemoniado, no. Pero sí demonizado. ¿Sabes lo que significa demonizado? Porque el concepto endemoniado está tergiversado. Demonizado es cuando hay un área de nuestra vida que está bajo los efectos de un demonio. Eso es una demonización. Y Pedro en ese momento estaba demonizado, y entonces la primera vez dijo que no conozco a ese. Y la segunda vez ya juró. Y la tercera maldijo. El escritor no dice las maldiciones de Pedro. Gracias a Dios. Pero un pescador en la carne, cualquier cosa. Entonces negó y luego con maldiciones. O sea, fue procesado en un proceso amargo. Cuando él ya cantó el gallo 3 veces, ahí terminó. Entonces dice, cuando ya resucita el Señor y cuando ya llega el examen. Porque déjame decirte algo. Después del proceso, ahora viene el examen. Si no lo pasa, el Señor dice, para septiembre nos vemos. Y si para septiembre no lo pasa, repite curso. A repetir primero. Pero el examen tiene que prepararlo. Y el Señor examinó a Simón. Noten que cuando el Señor le iba a la caña, no le decía a Pedro. Porque ¿sabe lo que significa Simón? No, Pedro significa piedra, pero Simón significa caña cascada, debilidad. Entonces él tenía que ser transportado de ser una caña a ser una roca, una piedra. No la roca es Cristo, pero sí del griego Petros. Jesús es la Petra, la roca. Y Pedro era Petro. Y Jesús Petra, ¿vale? Entonces él estaba siendo procesado para convertirse en una roca. Y el Señor viene para pasarle el examen. Ya ha resucitado y entonces está allí con ellos y se le acerca resucitado y le dijo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Tú dices que sí, tú dijiste que sí, que me amabas más que esto. ¿Me amas más que esto? Y fíjense que Simón está aprendiendo. Y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pero más que esto, fíjense la respuesta. Ya había empezado a aprender. Y ya no dice, claro que te amo. Te dije que iba a dar tu vida por ti, no, bueno, pues me equivoqué. No di mi vida por ti. A él le dice, Señor, y en este tono, ¿vale? ¿Veis ahí en la escritura el tono diferente de Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Más que esto no lo sé. No dice nada de más que esto. Se viene abajo. Estaba aprendiendo a ser humilde. Entonces Jesús insiste y le pregunta por segunda vez. Señor,
dice, cuando hubieron comido, sí, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Respondió, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, entonces cuando ya está aprendiendo, entonces empieza a conquistar, ¿veis? Empieza a conquistar su llamado. Porque el Señor no te quita el llamado. No te lo quita. Te lo retiene. Te lo retiene para que lo conquistes cuando seas procesado. Por eso le dice, pues entonces, está aprendiendo, anda, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dice más que estos. ¿Por qué? Porque había contestado bien esa parte. La primera parte la había contestado bien. Ya no le dice más que estos. ¿Vale? Simplemente le dice, ¿me amas? ¿Por qué le pregunta el Señor 2 veces y luego 3? Ahora lo verás. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús dice para sí, no me gusta tu respuesta, le falta algo. Le falta algo. Le falta algo. ¿Qué le faltaba a la respuesta para que el Señor dijera, ahora sí? Entonces dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Ahora sí. Ahora sí. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Aleluya. La tristeza, según el mundo, produce muerte. Pero cuando es tristeza de Dios, ¿sabe qué? Que Él descubrió lo que 2000 años antes había descubierto David. Que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, aleluya. Señor, ay Señor, estoy triste. Y le dice algo que faltaba, y con esto aprueba la lección. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Yo dudé de ti. Mi palabra estaba por encima de la tuya antes de. Mi palabra estaba por encima de la Biblia antes de. Pero ahora ya no. Señor, si yo te amo o no te amo, yo sé que te amo, pero el que lo sabe de verdad eres tú. Aleluya. Wow. Y entonces le dice el Señor, apacienta mis ovejas. Creo que tiene el verso 18. ¿Lo tiene? Sí. Ahora viene lo mejor. De cierto te digo, cuando era joven, cuando era un prepotente, cuando era fuerte, cuando nadie te llevaba la contraria, cuando yo tenía que dejarte ya en la conversación por imposible, tú me hacías callarme a mí, que soy el verbo de Dios, y para no seguir discutiendo yo me tenía que callar. Wow, cómo era, ¿no? El Señor, ¿no? Claro, el Señor decía, bueno, vale, yo me callo. Y los 10, bien, Pedro, bien, ha ganado. Y diría el Señor, a las 4:30 de la mañana, a la madrugada me lo decía. Entonces el Señor le dice, cuando eras así de fuerte, te ceñía. Eso es una expresión, es un hebreísmo. Los hebreos cuando decían, cíñete como varón tus lomos. Ahora si hubiera sido gitanillo, hubiera dicho, cuando tú cogías la garrota, pero no, era hebreo, y decía, cuando tú te ceñías, ibas donde quería. Tú decidías, era el dueño, era fuerte, pero te hemos procesado, ¿eh? Y ahora dice, mas cuando ya seas viejo, cuando ya sigas madurando en todo el proceso que te has sacado buena nota, pero vas a seguir el proceso. Cuando ya seas anciano, cuando ya seas maduro, cuando ya no seas, cuando se quite del todo esos rasgos que hay en tu personalidad, te ceñirá otro y te llevará donde quiera Él, no donde quieras tú. Y tú irás, porque el proceso produce obediencia. Aleluya. Y la obediencia trae la bendición. Siempre volvemos al mismo versículo. Por lo que padeció,
aprendió. Si el Señor, que era perfecto, por eso dice el escritor de Hebreos, aunque era hijo, para enseñarnos a nosotros como punta de lanza, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Jesús, para enseñarnos a nosotros, se sometió a ese proceso, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser procesados para aprender la obediencia? De Simón se convirtió en el gran apóstol Pedro. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.